ya me hicieron favor las personas que me apoyan de informarles a todos ustedes, pero queda a la espera, por favor, ya que los exámenes extemporáneos también los realizo de forma presencial. Entonces, tentativamente va a ser de hoy en 8 días, en 15 días sería, ¿verdad? Porque ya estamos la próxima semana, sí nos toca presencial, y este viernes, que es 1 de noviembre, pues definitivamente no vamos a tener clase, ¿verdad? Voy a publicar notas en estos días, y las personas, para no atrasar a todos, van a tener su nota ya publicada y van a aparecer en blanco las personas que todavía no se han evaluado, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta por qué es que se publica sin ellos, y ya después yo les informaré cuando ya estén publicadas las notas de los extemporáneos y ya todos la tienen, ¿verdad? Tuvimos un examen bastante agradable y bastante corto, pues fue con la total intención de apoyar a las personas que en algún momento tuvieron bajas en su primer examen parcial, le tenían ahí temor a los casos y a preguntas directas, pero pues esta fue una forma de que todos se nivelaran, y ya estaré publicando las notas. Y pues hay notas de toda clase, ¿verdad? Hay unas notas bastante buenas y otras notas ahí bajas, pero que pues todavía tenemos los 30 puntos a nuestro favor, ¿verdad? Del examen final. Pues Karina, hay de todo, porque hay notas bastante satisfactorias, y hay otras ahí pues definitivamente que se evidencia que no estudiaron, ¿verdad? Pero ya es decisión de cada persona. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro contenido, porque estuvimos ahí también negociando hasta dónde entraba para el examen parcial, y con la misma intención de colaborar con ustedes, se redujeron ciertos temas. Por ejemplo, la permuta, que es la que vamos a conocer hoy, la donación también, son de los mismos contratos que traslativos de dominio. Son la permuta, la compraventa y la donación, son contratos traslativos de dominio. Esto significa que un propietario transmite a otra u otras personas su propiedad, ya sea que estos traslativos de dominio, recordemos que ya nos estamos enfocando eminentemente en contratos, y cuando hablamos de contratos, pues hablamos primero de las personas, ¿verdad? Nosotros todos los días realizamos contratos. Ustedes podrán ahorita recordarse desde la mañana que pasaron a comprar un sanduchito, pasaron a comprar gasolina, pasaron a comprar un almuerzo. Todos estos son contratos que ustedes celebraron. Ustedes con otras personas celebraron ustedes como elementos personales. Existió un sujeto activo, que fue la persona que les vendió, un sujeto pasivo, que son ustedes. O bien, si ustedes tienen un negocio, pues desde hoy temprano que ya hicieron los primeros ventas, ustedes en la postura de un sujeto activo con un sujeto pasivo, que fue quien llegó a comprarles. Si fuera el ejemplo, hablamos de los contratos de tracto único, aunque también sabemos que existen contratos de tracto sucesorio, pero en estos de tracto único, ustedes pasaron a comprar un desayuno, lo pidieron, ustedes elementos personales, el objeto fue la compra de un desayuno, y el elemento formal, pues, fue un contrato verbal, ¿verdad? Saben ustedes que ese es un tipo de los distintos contratos que el Código Civil permite, y este fue de esta forma. Pero si en lugar de comprar ese desayuno hubiera sido un inmueble, aquí sí necesita más formalidades. El objeto, como lo hemos platicado ya, el objeto es determinante
para el elemento formal. Decimos un contrato es un acuerdo de voluntades. ¿Quiénes manifiestan voluntades? Las personas. Entonces es un acuerdo de voluntades de las personas, ¿verdad? Que estaría de más decirlo. Pero la ley cuando habla de contratos habla de la voluntad manifestada entre dos o más personas. ¿Por qué entre dos o más personas? Porque del lado del sujeto activo pueden haber dos o más personas y del lado del sujeto pasivo dos o más personas, o del sujeto activo dos o más personas, una, dos o más personas, y del sujeto pasivo una sola persona. Podría ser este el ejemplo, que estos tres personas son propietarios de un inmueble y ellos están vendiendo esta propiedad. Entonces ellos están trasladando su dominio hacia otras personas. Por ser esta compra-venta, entra dentro de los contratos traslativos de dominio. Esa podría ser en el caso de la compra-venta, pero estos tres propietarios son tres hermanos, quieren donar esta propiedad, la quieren donar a otra persona. La donación también es otro contrato traslativo de dominio porque ellos están trasladando algo que les corresponde. También podríamos pensar que de estos tres hermanos, uno de ellos no está presente. ¿Podrían los otros y de qué forma disponer de ese bien? Aquí entra entonces un contrato de mandato, donde estas personas, la persona que está ausente ha encomendado en otra persona su voluntad, pudiendo ser cualquiera de estos dos otros propietarios o pudiendo ser un tercero. Pero este propietario ausente le da la facultad a otra persona para que manifieste su voluntad. Previo a esta compraventa, ustedes tuvieron que haber autorizado ese mandato, y ese mandato debidamente inscrito en el registro de poderes. Ya con esa inscripción de ese mandato ya se puede celebrar la escritura del contrato traslativo de dominio. Ya vimos el ejemplo, si fuera el caso de la compraventa, si fuera el caso de la donación. Veamos también la permuta. Esta también es un contrato traslativo de dominio. Esta ya podría ser una de nuestras preguntas del examen final, ¿verdad? Según la doctrina, ¿cuáles son los contratos que son considerados como traslativos de dominio? Viene la compraventa, la donación y la permuta. Permutar es intercambiar. Este puede ser el ejemplo de que yo necesito comprar una propiedad en Retaluleu, pero no la he logrado vender. Entonces conozco a otra persona que necesita comprar un inmueble que está en la capital. Yo tengo un inmueble en la capital que estoy vendiendo y él está vendiendo otro inmueble en donde yo lo necesito. Entonces la permuta es ese intercambio de objetos que se da entre las partes. Él me está dando su propiedad y yo le estoy dando la mía. Ese es un contrato de permuta. Hace mucho tiempo, pues tal vez algunos de ustedes sí tuvieron la oportunidad de ver esos anuncios que decía vendo o permuto. ¿Qué quiere decir esto? Que de una o de otra forma traslado el dominio. Es un contrato traslativo de dominio, de una o de otra forma. Vendo o permuto. Mire, yo tengo interés, fíjese que yo estoy interesado en una casa de Retaluleu y estoy viendo que usted está interesado en una casa de aquí en la capital. Que no la conocemos los inmuebles y si nos convence, pues ya vemos cuál va a ser quién va a tener que dar alguna diferencia en dinero y ya podemos celebrar el contrato de permuta. Eso es básicamente el contrato de permuta al que me refiero. Podríamos ver esta característica del contrato de permuta. Establece que es un contrato consensual.
al igual que todos, ¿verdad? Ustedes, porque cuando ustedes pasaron a comprar hoy un cafecito, fue un contrato consensual, porque ustedes, primero el sujeto activo tenía la voluntad de sacar a la venta la comida y ustedes tenían la voluntad también de comprarla. O sea, se acercaron, mire, quiero un café, por favor, y ¿qué se está manifestando aquí? Un consenso entre las partes. Los contratos regularmente, bueno, no regularmente, todos tienen como característica ser consensuales, porque se perfecciona con el solo acuerdo de voluntades sin que sea necesaria la entrega. Es un contrato formalista, también es otra característica. Cuando hablamos de que es un contrato formal o solemne, es lo mismo. Habíamos conocido que el contrato solemne es el que nosotros, notarios, autorizamos en una escritura pública. Entonces, específicamente la permuta es un contrato solemne y lo vamos a encontrar como formal o solemne, y ambas formas de decirlo se refieren a que lo debemos de autorizar nosotros en una escritura pública. Es un contrato bilateral, es otra de sus características, porque surgen derechos y obligaciones a cargo de las dos partes. Lo que les había comentado, ¿verdad? Yo quiero comprar la casa de allá de Ardauleu y él quiere comprar uno de la capital. Pero ambos tenemos el consenso de hacerlo, pero por el hecho de que el objeto son inmuebles, necesitamos no solo de llevar a cabo el contrato de palabra, como el ejemplo de la compra de temprano, sino que aquí necesitamos que esto sea formal, porque necesitamos cada uno de nosotros tener un título de propiedad que nos respalde en decir aquella casa de Ardauleu es mía, y que el otro señor diga esta casa de la capital es mía. Por lo tanto, necesitamos a uno de ustedes para que nos autoricen este contrato. Aquí, como les he ya reiterado, nosotros no hacemos contratos, nosotros los autorizamos. Porque para poder autorizarlos necesitamos cumplir con lo que hemos ya hablado bastante de las obligaciones previas y las obligaciones posteriores. Licenciada, licenciado, fíjese que con el señor ya hemos platicado, aquí estamos ya nosotros escuchándolos, están enfrente de nosotros estos dos señores. Licenciada, que con el señor hemos estado ya en pláticas y que él está interesado en una casa aquí en la capital y precisamente yo estoy buscando una RTW y él también tiene una allá que me puede vender. Entonces, aquí ustedes determinan si quieren trasladar el dominio entre ellos. Se han reunido, han platicado en cuanto al precio, en cuanto a las medidas, etcétera. Podemos decir que ellos ya pusieron en práctica la autonomía de la voluntad. Y también estamos viendo que como característica hay consenso entre las partes, ¿verdad? Ahora la siguiente característica a la que me refería hace un momento, que sea formalista, eventualmente formalista. Eventualmente formalista lo establece así la doctrina. ¿Por qué eventualmente? Porque cuando se trata de inmuebles debe de ser formal. Pero si lo que estoy cambiando aquí es un teléfono que nos estamos intercambiando, yo le estoy vendiendo un teléfono a alguien de menor valor del de él, yo se lo vendo, él me vende el suyo y yo le tengo que dar la diferencia. Entonces ese por el objeto no sería formalista, por eso es que la característica establece eventualmente formalista. ¿Y cuándo eventualmente? Cuando el objeto sea inmuebles, como en el caso de esos dos señores que ustedes tienen ahorita enfrente. Establece que se perfecciona y que es formalista cuando el permutante celebra sobre inmuebles, debe constar en escritura pública y por lo tanto ser inscrito en el registro de la propiedad. Previo a que ustedes autoricen ese contrato, tienen sus obligaciones previas en identificar a las personas
Luego, identificar el bien inmueble. Cada uno de ellos tiene en su poder y frente a ustedes un título de propiedad. Ustedes tienen la obligación que además del título de propiedad que ellos están presentando, ustedes solicitar una certificación registral ante el registro de la propiedad para determinar la facultad que tienen estas personas de poder disponer de los bienes. Por aquí podríamos recordarnos del Civil 2, o Civil 1, creo que en San Carlos ven en Civil 1, libro 1 y 2, creo, o algo por ahí, o en Civil 2, miran el libro 2 y 3, así es. Pues ustedes en Civil 2, ustedes recordarán los derechos reales. Y ustedes ubican ahorita que los derechos reales se establece que los de mero goce, que los de goce está la propiedad y la copropiedad. Y que esos derechos reales de goce dan ciertos atributos, como lo es el uso, el goce, el disfrute y la disposición del bien. Entonces, para poder disponer, tienen que estar ellos en la clasificación de los derechos reales de goce. Es decir, ser propietarios del bien que están disponiendo. Porque podríamos ahorita citar, yo les pediría que tengan su código a mano ahorita, y vemos en el artículo 1794, nadie puede vender sino lo que es de su propiedad. La venta de cosa ajena es nula y el vendedor debe restituir el precio y todo lo demás. Pero dice, ninguno puede vender sino lo que no es de su propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que de la misma forma que este está vendiendo, estos que están permutando están disponiendo salir de un inmueble que les pertenece y adquiriendo otro. Entonces, para que ellos manifiesten libremente que quieren permutar, ustedes tienen que estar convencidos que tienen la facultad para hacerlo. ¿Cómo se van a convencer ustedes? Con la certificación registral. Otra característica que establece que es un contrato bilateral, porque surgen derechos y obligaciones a cargo de las dos partes. Un derecho sería recibir un inmueble del mismo valor del suyo, y si no la diferencia. Y una obligación sería entregar la cosa en buen estado. Ambos, en este contrato que ustedes van a autorizar, ambos son obligados del saneamiento. Miren cómo, incluyendo en todos estos pasos, la primera parte del libro quinto. Ambos tienen que ser obligados al saneamiento. Ahora bien, vemos que es un contrato oneroso porque produce cargas y beneficios recíprocos. Por lo general es un contrato oneroso conmutativo porque la cuantía de las prestaciones es conocida por los contratantes desde la celebración de la permuta. Eventualmente puede ser aleatorio cuando se contrata sobre cosas futuras. Lo aleatorio consiste en la posibilidad de que la cosa no llegue a existir. Bueno, aquí esta parte obedece a lo que le decíamos arriba, eventualmente formalista, porque dice que puede ser sobre bienes presentes o aleatorios, y los aleatorios puede ser algo que no existe, que no se sabe si va a llegar a existir. Bueno, en lugar de ser inmuebles, eran unas crías. Cada uno es propietario de uno de esos animalitos, y se están ellos comprometiendo en permutarse las crías. Mire, ambos venden perritos y ambos está uno interesado en todas las hembritas y de este lado él está acostumbrado o vende mejor a todos los machitos que nazcan. Entonces ellos van a hacer una permuta. Ambas perritas van a dar a luz y ellos se
celebrando un contrato de permuta sobre las crías. Usted me da todas las hembritas y yo le entrego todos los machitos que tenga mi perrita, y porque cada uno tiene cierta importancia en tener perritos del mismo sexo. Vemos otra de las características aplicadas a un ejemplo. Hay consenso entre los propietarios de los perritos. Es eventualmente formalista. Aquí no es eventualmente, aquí no es formalista. Aquí atiende a lo eventual. ¿Por qué no es formalista? Porque el objeto permite esa flexibilidad que incluso sea verbal. Bilateral porque ambos están adquiriendo derechos y obligaciones. Es consensual porque se perfecciona con el solo acuerdo de las voluntades sin que sea necesaria la entrega. Es oneroso porque produce cargas y beneficios recíprocos, y en este caso es aleatorio. Aquí se cumple que es consensual, que es bilateral, que es oneroso y que es aleatorio. Mire, pero yo le voy a cobrar, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta que nos dedicamos a ese tipo de comercio y vemos que las hembritas son más caras. Entonces, yo le voy a entregar a todas las hembritas, pero usted me tiene que dar, además de los machitos, me tiene que dar 500 quetzales por cada hembrita. Ahí es algo oneroso, aleatorio. Es bilateral, es consensual, más no formalista. Por regla general, también la permuta es un contrato instantáneo. Esta característica atiende a que su consumación, o sea, que se lleve a cabo, se produce en un momento determinado, pero también puede ser de tracto sucesivo cuando la cosa se entrega en varios momentos. Tracto sucesivo es que se entrega hoy le entrego una parte, cuando le tenga confeccionados los uniformes, la otra semana le entrego los otros, el 15 de noviembre ahí es de tracto sucesivo, por sucesos. Ustedes relacionen las palabras y se les puede llegar a ser más fácil la comprensión. Tracto sucesivo es que por sucesos se va cumpliendo con la entrega del objeto. Veamos el ejemplo de los señores que ustedes tuvieron en su oficina, de los inmuebles de Retabuleo y La Capital. Ahí no es aleatorio, porque no es algo que se piense que está siendo, que no es cierto, que no existe en este momento. Porque entonces ellos no podrían disponer de este tipo de disposiciones. De tracto sucesivo tampoco. El saneamiento en la permuta es muy peculiar porque el permutante que sufra evicción de la cosa que recibió, es el que sufra ese daño de la cosa que recibió o que la devuelva por sus vicios, puede reclamar a su elección, ya sea la restitución de la cosa que dio, si se halla aún en poder del otro permutante, o el valor de la cosa que se le hubiera dado a cambio con el pago de daños y perjuicios. Entonces, pero eso de saneamiento, ¿qué será? Lo conocemos ampliamente. Saneamiento o que tenga vicios ocultos. ¿Eso dónde estará eso? ¿Qué será eso? Ya vieron que nos fue de mucha utilidad dedicarle la primera etapa del parcial. Como se dividió en 3 partes, ¿verdad? La primera, la segunda y ahorita estamos iniciando la tercera. Y para efectos, me retiro un poquito del tema, para efectos de evaluación en el examen final, vamos a abarcar todo el libro quinto, ¿verdad? Porque fue lo que abordamos en el semestre. Ustedes tuvieron la ventaja de que en la primera parte del semestre repasaron y a veces a mí me daba pena porque yo sé que son temas que ustedes ya ampliamente conocen, pero que pues considero que no estuvo de más retroalimentar, ¿verdad? Entonces, dice, el saneamiento en la permuta es muy peculiar porque el permutante que sufra evicción, ¿qué será eso? Ya sabemos que sufra el daño,
porque el objeto fue dañado, ¿verdad? El objeto que recibió fue dañado. Ahí se recuerdan también que para reclamar el saneamiento tiene que existir, que aparte que establece la ley que el vicio sea oculto, porque yo podría reclamar que el carro que me vendieron hace 8 días está quemado, está fundido, ya las partes no le sirven, ya no caminó, todo lo de abajo del carro se le quemó porque solo le remendaron por ahí los cables o algo. Entonces, yo puedo reclamar, ¿verdad? Yo que estoy sufriendo esa evicción, tengo derecho de reclamar el saneamiento. ¿Quién reclama el saneamiento? El sujeto pasivo. ¿A quién se le reclama? Al sujeto activo, que es el vendedor. Pero no puedo reclamar el saneamiento porque le diga, mire, yo le compré un carro hace 8 días, pero está chocado de la puerta, porque los daños eran evidentes. Entonces ellos pudieron haber acordado, establecido que lo recibía en esas condiciones, o acordado que el menor valor atendía a que el carro tenía ese daño evidente. Entonces, pero en el tema del saneamiento, la permuta es muy peculiar porque el permutante, que es que sea el sufrido de lo que recibió, puede exigir que se le devuelva por sus vicios, puede reclamar a su elección que se le restituya la cosa que se le dio, o bien que si se halla aún en poder del otro permutante, o bien el valor de la cosa que le hubiera dado a cambio del pago. Es decir, cómo él puede reclamar que le reparen el daño, que le restituyan la cosa, que le devuelvan la cosa que le dieron, que le dieron el daño, o bien puede exigir que le entreguen la cantidad, no la cantidad del objeto dañado, sino la cantidad del objeto que no hubiera tenido daño. Miren qué importantes son estos temas que estamos viendo. La permuta se rige por los mismos principios de la compraventa. Oyen, por principio, ellos tres son hermanos, porque los tres, compraventa, permuta y donación, son traslativos de dominio. Yo, Carla, le voy a vender, voy a permutar o voy a donar, voy a trasladar algo de mi propiedad a otra persona. Entonces, establece que la permuta se rige por los mismos principios de la compraventa. Si nosotros nos vamos a ver la permuta, es muy pequeño, su definición es 1852 al 1854. Miren qué poquito, pero no es porque su relevancia sea menor, simplemente porque todo lo que se le hace a la permuta, todo lo de la compraventa le es aplicable a la permuta, ¿verdad? Entonces, en vendedor, en comprador, que lo establece la compraventa, aquí vamos al permutante activo, permutante pasivo, que va a ocupar las especificaciones del comprador y del vendedor, tanto en derechos como en obligaciones. En la compraventa ustedes veían que estos estaban en la obligación de sanear. También está la obligación principal del comprador, es pagar el precio en el día. Tantas cuestiones que ustedes conocieron ya en la compraventa, los mismos son aplicables para la permuta. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Transmite la propiedad de una cosa a cambio de otra. Transmite la propiedad. Tengo que determinar como notario que sea el propietario para poder disponer así de libre el que quiero permutar, el que quiero vender, el que quiero donar. Pero cuando nosotros tenemos un título de propiedad, tenemos un documento personal de identificación y vemos que en el título de propiedad no coincide con el DPI que tenemos en nuestro poder. Pero usted no es el dueño. No, fíjese, yo no soy el dueño, eso mi hermano
pero me encomendó el negocio. Muy bien. ¿Y qué documento le dio? Pues nada, fíjese que solo hemos estado ahí en pláticas, es que yo soy el que le administra a él aquí todo. De hecho, cabal me escribió hace un ratito que viniéramos con usted y que pero ¿y qué documento tiene? No, mire, aquí primero su hermano tiene que darle a usted un mandato para que usted pueda actuar en este contrato. Usted va a actuar en calidad de mandante del mandatario, que es el propietario, porque el propietario es quien dispone, y si no está presente, le puede delegar a usted ciertas situaciones. En el caso de la permuta, es permitido, ¿verdad? Ahora dice, si la cosa que se entrega se ha de pagar parte en dinero y parte en otros bienes, el contrato será de permuta siempre que la porción estipulada en dinero no llegue a la mitad del precio. El permutante que sufra evicción de la cosa que recibió o que la devuelva en razón de sus vicios puede reclamar a su elección la restitución de la cosa que dio si se halla aún en poder del otro permutante. No, ya no la tengo, yo la vendí, solo lo cambiamos y yo hice negocio y lo vendí. Bueno, si no lo tiene, entonces tiene la obligación de entregar el valor de la cosa que se le hubiera dado en cambio con el pago de daños y perjuicios. Artículo 1854. Ahora vamos a pasar a la donación entre vivos. Miren, el día del examen no cabían las personas. Habían más de 200 personas en la clase y hoy pues solamente 93 admirables personas están aquí en la sesión. Oye, qué bueno que ustedes tengan bien claros sus objetivos. ¿Qué manda, señorita? Fíjese, licenciada, que muchos no pudieron ingresar porque la capacidad del MIT solo era de 100, entonces muchos ya no pudieron ingresar porque estuvieron mal de decirnos. Ay, bueno, gracias por comentármelo. Lo que pasa es que no tuve el acceso con la plataforma, entonces tuve que habilitar una sesión extra, ¿verdad? Pero no voy a determinar qué fue lo que sucedió. Gracias por avisarme, Karina. Bueno, hablemos ahora de la donación entre vivos. Este es otro contrato traslativo de dominio. Repito, ¿cuáles son los contratos que se consideran, según la ley y la doctrina, como traslativo de dominio? La compraventa, la permuta y la donación. Esa pregunta tómenla ahí, nota, ¿verdad? Ya ahorita ya llevan un punto de 30 para el examen final. Donación entre vivos. La donación es un contrato traslativo de dominio y la donación puede ser de dos formas: donación entre vivos y donación por causa de muerte. Donación entre vivos, donación por causa de muerte. El donante es la persona que está dando la cosa. Y el donatario, recuérdense el final de esa palabra que nos ha servido bastante, el donatario es el que recibe. ¿Qué reciben? ¿Qué entregan? Una cosa, un bien. Este bien puede ser mueble o puede ser inmueble. Este donante, pues para manifestar su voluntad es esencial que el donante esté vivo. Donatario, definitivamente. Y el donante puede entregar al donatario el bien, ya sea para que el donante puede entregar el bien, ya sea para que el donatario la goce desde este momento, que sería donación entre vivos, o bien que la goce a partir de que el donante fallezca. No es que donación por causa de muerte. Aquí el punto es que ambos van a estar vivos. Lo que atiende a la donación entre vivos o donación por causa de muerte es a partir de qué momento donatario recibe. Hablándolo así bien frío,
Donación entre vivos, donante le entrega la cosa a donatario, donatario la goza desde ese momento. Donación por causa de muerte, donante entrega, donatario recibe, la condición para que reciba es que donante esté fallecido. Eso es la diferencia entre la donación entre vivos y donación por causa de muerte. Ellos pueden donarse, él puede donarle al donatario un bien, como les comentaba, ya sea un bien mueble o un bien inmueble, o inmueble. La donación entre vivos es una donación que esta no se puede revocar. La donación por causa de muerte sí se puede. Reitero, cuando ustedes conocieron allá en Civil 3 y hablaban del testamento, ustedes recordarán que hablaban del proceso sucesorio, que es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona a otra que surge efectos a partir del fallecimiento de esta. Eso era la definición de sucesión hereditaria. Del testamento hablábamos de que era una declaración de última voluntad, que era solemne, que es personalísimo, que es de tracto único, ¿verdad? Igual, muy parecido con la donación por causa de muerte. En la donación por causa de muerte, donante pues definitivamente va a necesitar estar con ustedes, ante ustedes, para declarar su voluntad. Donatario puede estar presente porque la donación debe de recibirse de forma expresa. Otra vez volvemos a sacar un poquito de lo que ya sabemos de la primera parte del libro quinto, la manifestación de voluntad, ¿verdad? La donación es la transmisión voluntaria en cuanto al ánimo y absoluta y definitiva en cuanto a los efectos patrimoniales que una persona hace de una cosa. La donación con efectos patrimoniales. Volvemos otra vez a Civil 1, cuando hablamos del patrimonio. También en Civil 2 lo vimos. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona. Y el patrimonio puede ser activo o pasivo. En el activo son todas las ganancias, todos los bienes, y en el pasivo es todo lo que tenemos que pagar, todo lo que tenemos que cumplir. Entonces, la donación es la transmisión voluntaria en cuanto al ánimo que de donante tenga, en cuanto al ánimo y absoluta y definitiva en cuanto a los efectos patrimoniales que una persona hace de una cosa que le pertenece a favor de otro. Esta parte, la transmisión de una cosa que le pertenece, esa parte que le pertenece, eso lo comprueban ustedes. Yo quiero donarle un bien a tal persona. Eso les queda a ustedes la obligación de comprobar lo que dice aquí. La transmisión de una cosa que le pertenece. Es un inmueble. ¿Cómo determino si le pertenece? Con el título de propiedad, con la certificación registral. Entonces, que le pertenece a favor de otro que la acepta. Además, de otras clases de las que nos ocuparemos luego, resulta fundamental distinguir en materia de donaciones la donación entre vivos y la donación mortis causa. La donación mortis causa también es llamada donación por causa de muerte. La primera, o sea, la donación entre vivos, es una renuncia irrevocable y actual, además de voluntaria y gratuita a favor de otra persona. Y la segunda constituye una disposición para lo futuro, esencialmente revocable, como lo es el testamento. Dentro de las características que hablamos del testamento, que les comentaba, hablamos de que es solemne, personalísimo, que es de tracto único,
declaración de última voluntad. También hablábamos de que es revocable el testamento. Es decir, el testador puede revocar su voluntad manifestada en testamento las veces que él guste, toda vez por principio esté vivo, luego esté en condiciones de viabilidad para manifestar su voluntad. Otro aspecto que lo van a comprobar ustedes, tiene capacidad. Recuérdense que el testamento es un negocio jurídico porque es una declaración de voluntad. Y el negocio jurídico requiere para su validez, ya saben, aquellos 3 pasos que no sabemos de memoria. Aquí se vuelve a aplicar, ¿verdad? Que es revocable porque hay voluntad y es uno de los elementos esenciales del negocio jurídico. Igual la donación se puede revocar. La donación por causa de muerte sí se puede revocar. Otra definición, la donación es un contrato por el cual una persona transmite a otra el dominio de un bien a título gratuito y se fundamenta en el sentimiento noble de la liberalidad, ya que mediante el mismo quien transmite el bien no recibe nada a cambio, aun cuando existen las llamadas donaciones remuneratorias y onerosas. Fíjense que en la donación dice que es eminentemente gratuito. Pero vamos a tomar en cuenta, sí es cierto, aquí me están escribiendo que varios han querido entrar. Vamos a tomar en cuenta que yo le voy a donar una casa a mi sobrina. Luego con ustedes sí les manifiesto qué es lo que yo quiero hacer. Ustedes tienen que determinar la capacidad, la voluntad y el objeto lícito. ¿Cómo van a ustedes a manifestar la capacidad, tanto en la manifestación de mi voluntad como en la capacidad de disposición del bien que quiero donar? Entonces, ustedes tendrán que comprobar aquello que les decía, que la entrega de una cosa que una persona hace de la cosa que le pertenece. Ustedes van a determinar que yo tenga la capacidad para libremente donar. Yo le dono una casa a mi sobrina, pero la donación es estimatoria. Ustedes lo van a ver en notariado, que deben de estimar un monto en el contrato de donación. Por ejemplo, ustedes ya comprobaron que yo soy la propietaria del inmueble, que yo se lo voy a donar a mi sobrina, y el inmueble identificado con la finca, folio, libro, y en la notaria, el notario, la fe que tuvo a la vista, la certificación registral. Miren qué compromiso. Ahí pasan ustedes siendo parte medular en esta voluntad. Y yo le dono una casa. La donación está estimada en 300 quetzales. Por supuesto, pero no que es gratuita, vamos a llegar a decir en algún momento. Lo que pasa es que es gratuita, se le tiene que establecer un monto estimado, pero que definitivamente aún así sigue evidenciando que es gratuita, porque ese inmueble no va a costar 300 quetzales, pero se tiene que estimar siempre una cantidad. La donación, bueno, constituye la liberalidad, ya que mediante el mismo se transmite el bien y quien lo recibe no tiene nada a cambio, aun cuando existen las llamadas donaciones remuneratorias, que ya les voy a decir. De manera inicial es menester establecer la distinción entre donación entre vivos y donación mortis causa, también llamada por causa de muerte, que les comentaba. La primera, que la donación entre vivos, es un contrato y surge, por supuesto, de un acuerdo de voluntades, mientras que la segunda es un acto unilateral constitutivo de un negocio jurídico. Con esas características, la primera tiene lugar en vida de los contratantes y la segunda se concreta después de la muerte del donante. Donación mortis causa o por causa de muerte depende. Donatario tiene que depender del fallecimiento del donante para gozar de la cosa. Así es de frío esto, ¿verdad?
Elementos de la donación entre vivos. Hablamos aquí de que una persona le dona a otra. Entonces los elementos son 3, los elementos personales o subjetivos, que son los sujetos. Y aquí tenemos donante, el que va antes, el que entrega. Donatario. El donante es quien transmite el dominio de un bien a título gratuito. Y el donatario es quien recibe el dominio a título gratuito. Muy bien. Fíjese que mi tía me quiere donar una casa. Pero mi tía, mi tía quiere donarle una casa a su amiga. Pero mi tía está en el extranjero y ella no puede venir por temas de salud, de trabajo. Entonces mi tía me encomendó a mí que yo me encargue de poder hacer los documentos necesarios para que pueda su amiga recibir esa casa que mi tía le quiere regalar. Mi tía le quiere regalar una casa a su amiga. Ustedes inmediatamente donación. ¿Qué quiere hacer la tía? Trasladar su dominio a una amiga. Muy bien. Pero mi tía está en Estados Unidos y ella no puede venir a Guatemala. Entonces necesita que yo me haga responsable. Aquí traigo el DPI de mi tía y el mío. ¿Qué más será necesario? El objeto es un inmueble. Por lo tanto, va a ser solemne. Ustedes tienen que tener la declaración de la disposición del propietario y como no está presente, ustedes le exponen a esta sobrina que necesita la tía otorgarle un mandato para poderle donar a la amiga. Ahí se recuerdan, se puede otorgar mandato para donación entre vivos, únicamente para donación mortis causa, donación por causa de muerte, no se puede otorgar mandato porque tiene los mismos efectos y características que el testamento, que es personalísimo, ¿verdad? Entonces, el donante tiene que ser una persona que tenga capacidad de ejercicio y además la libre disposición del bien objeto de la donación, es decir, ser propietario y estar facultado para disponer del bien. Así como le quiere regalar la casa a su amiga, se la pudo haber vendido, se la pudo haber rentado, ¿verdad? O le pudo constituir usufructo únicamente. Miren cuántas obligaciones, cuántas acciones legales se hubieran podido generar sobre ese inmueble, ¿verdad? Entonces, para el caso del donatario, basta con capacidad de goce y esta por regla general no tiene excepciones. Toda persona puede adquirir aún siendo incapaz. ¿Qué pasa con los menores? ¿Qué pasa con las personas incapaces? Lo dice la doctrina, pero podemos mencionar a los con capacidades especiales. Ellos tienen derecho a ser donatarios, a recibir en donación totalmente. Pero como ellos no tienen capacidad de ejercicio, no tienen una capacidad plena, tienen que recibir al donante, tienen que recibir los representantes legales de estos. Ustedes tienen que tener también en cuenta que estas personas tienen que tener la calidad de representantes legales para poder comparecer en la aceptación de la donación. Ahora bien, esta donación también se debe de inscribir en el registro de la propiedad. Si es entre vivos, si es por causa de muerte, se tiene que dar un aviso al registro de la propiedad de que se está dando una donación por causa de muerte. Ustedes trabajamos también el libro cuarto y hay un apartado en el libro cuarto, si podemos ubicarlo, por favor, artículo 1185. El registro de la propiedad, en el registro de la propiedad se llevarán por separado los registros siguientes: de prenda agraria, de testamentos y donaciones por causa de muerte. Es bien específico
La ley, cuando se refiere a los donaciones por mandato, y establece únicamente entre vivos, y en las obligaciones notariales posteriores a la donación que autoricemos, entregar un aviso al registro de la propiedad toda vez sea donación por causa de muerte. Donación entre vivos no hay necesidad. Donación por causa de muerte se tiene que dar un aviso 1185 del Código Civil. Se da un aviso y al momento que donante fallece, donatario tiene que llevar un proceso también, un proceso sucesorio para servirle. Muy bien, entonces por ahí les voy a pedir favor de una tarea. Se las comparto en un momento. Les agradezco su atención. Nuevamente, perdonen lo tarde que empezamos y también más con los compañeros que no pudieron ingresar. Pero les voy a pedir favor por ahí una tarea, ¿verdad? Porque vamos a ver de qué forma acumulamos ahí algunos puntitos para examen final. Espero, por favor, que las personas que sientan que les ha ido bajo no vayan a tomar la decisión de desasignarse el curso, ¿verdad? Porque todavía tienen bastante en sus manos y solo es de dedicarse en los temas. Gracias por su atención y por su tiempo. Que tengan buena noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias. Licenciada, gracias. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Adiós. Feliz noche, licenciada.